Bienvenidos a una emisión más de Ideas Geniales, programa producido por el Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego y ADN 40. Hoy hablaremos de los trenes subterráneos. Bueno, no todos son subterráneos, pero hablaremos del sistema del metro. Para ello me acompaña Isabel Revuelta y te pregunto, Isabel, ¿por qué es una idea genial el metro, el sistema de metro? Nada más imaginar un Londres en 1863 que con una máquina de vapor hace el primer tube, el primer metro subterráneo de la historia, un tren de servicio público para transportar la mayor cantidad de pasajeros para que lleguen a esta sociedad, evidentemente que está en una explosión industrial tremenda. Eficientar esos tiempos de traslado y hacerlo aprovechando un espacio del cual no tenían registro y es lo subterráneo. Es una gran idea genial, es una idea, por supuesto, urbana, por supuesto, industrializada, por supuesto, de estas grandes ciudades que se empiezan a dar a lo largo del mundo. Y el más antiguo sí es el de Londres que te comento, pero hubo muchísimos otros. Fíjate, Gerardo, estuve revisando, hay una historia entrañable, como dura, como lo fue la esclavitud en los Estados Unidos, y hay registro en 1830 que con la tecnología de las minas, que no tenían ellos, lo que hacen en estas plantaciones, cerca de la frontera con Canadá, es hacer subterráneos para alcanzar la libertad. De ahí viene el dicho de, ¿dónde quedó Michael? Pues quién sabe, se lo tragó la tierra. Escapaban. Vamos a aprovechar el subsuelo, de ahí que el nombre sea subway, vamos a aprovechar las vías del subsuelo para tener un transporte independiente del tráfico. Ahora, no todo el metro está en el subsuelo. Hay una parte que a veces es aéreo y hay una puerta que a veces es terrestre. Pero creo que la definición básica del sistema de metro es que es un sistema eléctrico independiente del tráfico. No está sujeto a los semáforos, ni a los cruces, ni a nada de esto. Es independiente del tráfico de la ciudad. Y hoy en día hay 195 ciudades del mundo que cuentan con su sistema de metro. En 62 países, digo, estas ciudades, estas 195 ciudades, en 62 países que tienen este sistema que es eficientísimo. Claro, porque lo que tú logras con esa independencia en tus traslados es evitar justamente que si, por ejemplo, en 1863, si la carreta, después ya en el siglo XX, si el automóvil, si el tránsito y demás. Pero no fue, digamos, yo pensaba que la ciudad de Nueva York había sido muy rápido el metro y no, fue una de las que llega tarde comparada con otras en Europa, la de Istambul, 1895, tenemos el metro de Nueva York, 1904, y el metro de París, en 1900, tiene también una idea de ser un logro de esa sociedad, un logro de esa gran ciudad, del orgullo que se tenía por esa ciudad, y está completa y absolutamente adornado con el estilo Art Nouveau, que siempre será el emblema de esos parisinos de decir, esta ciudad es bellísima, y en todos lados ponemos un lugar bello de nuestra cultura. Sí es una manera de ir por el mundo subterráneo. El metro de Chicago, que le llaman el L, porque está elevado, unas partes son elevadas, es una abreviatura de ello. Habla de lo que decías, Gerardo, que algunos son subterráneos y tienen unas partes elevadas. Sin embargo, no es un tren subterráneo tan bonito como el de París. Y hago un brinco al Metro de México, que se inaugura el 4 de septiembre de 1969. ¿Y por qué es anaranjado? Hace 54 años ya, ¿eh? Ya 54 años tenemos. Sí, 54 años de metro. Y lo hacen anaranjado precisamente para distraer que la gente está en lo subterráneo, en lo oscuro. Le ponen un color vivaracho, un color vivo y un color que no te haga este trayecto, porque si te pones a pensar, Gerardo, que vas por debajo de la tierra, es un poco complicado. Sí, ahora, nuestro metro, el metro de la Ciudad de México, tiene 195 estaciones, de las cuales 115, en efecto, son subterráneas. Sí. Pero hay 55 que van al nivel donde tú puedes ir viéndolas, claro, y 25 que van elevadas. Claro. O sea, son tres tipos de estaciones, las subterráneas, 115, como tú bien lo dices, 55 a la superficie y 25. Pero lo interesante, más allá de la estética que tú bien mencionas y más allá de todo esto, en 2023 movió a 90 millones de personas. A lo mejor en la misma persona, estamos hablando de 90 millones de viajes, vamos a decir que no de personas, porque a lo mejor la misma persona, no de usuarios. la misma persona hizo 4 viajes o 5 viajes en un día. Traslados. Pero cada uno
cuenta, a lo mejor esa persona cuenta 5 y la otra cuenta 10, pero 90 millones, si quieres decirlo, de traslados, oye, sí importa el metro. Por supuesto que sí importa. Cuenta el metro. Y además ha cambiado el rostro y la vida de las ciudades. Y te voy a contar una historia. En la década de los 60, finales de los 50, Ingenieros Civiles Asociados, esta empresa ICA en México, le propone a la ciudad el metro. México debía tener era una gran urbe y se necesitaba eficientar el traslado de toda la gente. Y nuestro, bueno, no era nuestro, ya no nos tocó, el regente de hierro, Uruchurtu, se oponía absolutamente al metro. ¿Y sabes por qué se oponía? Porque quería mantener el status quo de esa ciudad, tenerla a raya como la tenía, ordenada. Y él decía que al llevar la movilidad de diferentes partes de las periferias, lo que iba a hacer era que iba a explotar esa ciudad y se iba a hacer una ciudad mucho más grande. Efectivamente, eso sucede, que no es malo, lo que hace justamente es juntar muchísimas áreas que no podían llegar, esas personas que vivían en las periferias no podían llegar a los centros de trabajo. Y finalmente, después de 11 proyectos, se acepta y en 1969 se inaugura el famoso metro de la Ciudad de México. Acababan de pasar los Juegos Olímpicos y esta estética que contrata Pedro Ramírez Vázquez en el diseñador gráfico estadounidense Wyman, hace las estaciones del metro, los pictogramas. Creo que en alguna ocasión lo habíamos hablado aquí. Son perfectos, no los han cambiado. En lugar de ponerle nombre a la estación, sí tiene un nombre, pero tiene un pictograma. Y esto es para que las personas, que muchas no saben leer, vean el caballito, el arbolito, la viborita, la alameda, casita. claro. Y dicen, claro, voy a la casita, voy a la viborita. Zócalo, sí. La viborita se llama Miscuac o la florecita se llama Tacuba, pero yo voy ahí. Exacto. Vamos, porque tú hablas del metro de Londres de 1863, ahí las estaciones tienen nombres nada más. Sí. Un dato curioso, ¿tú sabes cuál es la estación de metro más nombrada en todo el mundo? ¿No? Waterloo, en inglés dicen Waterloo. Hay por lo menos 6 países, 6 ciudades, donde una estación se llama Waterloo o Waterloo, como dicen los belgas. Interesante. Pero es un nombre interesante. Claro. Y fíjate, el tren, pelean cuál es el tren más grande del mundo. Los de Seúl dicen es el nuestro, tiene más de 1000 kilómetros. Y los de Shanghái dicen no, es el nuestro. Porque algunos cuentan extensiones, estaciones muertas, en fin, pero están peleados los dos. Seúl dice somos nosotros, Shanghái dice no, somos nosotros. Lo que sí es cierto es que el metro que más estaciones tiene, 472, es el metro de Nueva York. Es 472. un metro fantástico, porque además le da rostro justo a esa ciudad de hierro. El escuchar el metro, que es estridente, es un escándalo. Las estaciones no son lindas, están llenas de hierro, son muy oscuras, pero sí es muy eficiente. Si tú quieres ir a un lugar turístico, lo tienes cerquita una estación de la otra. El metro de Nueva York, pensando en estos subterráneos, no sucede lo que sucedió en Europa, por ejemplo, en el metro de Berlín o en el metro de Londres. Cuando fue la guerra, la Segunda Guerra Mundial, sirvió para la sociedad de una forma impresionante. La utilizan para refugios. El refugio del metro subterráneo se convierte y está perfectamente en esa impronta de la historia que tienen esos ciudadanos de esas ciudades que sufrieron una guerra y un embate así en el metro. No puede haber algo más tatuado en la piel de un citadino que tu metro sea también un refugio. Claro, y fíjate, la estación más profunda del mundo es la de Kiev. 105 metros de profundidad. Ahorita te presumí el metro de la Ciudad de México que maneja 90 millones de usuarios, 90 millones de viajes, aunque sea la misma persona, cada viaje cuenta uno, 90 millones. El de Shanghái, que discute con Seúl si es el más grande o no, ciertamente el de Shanghái es el que más personas mueve. Al año 3.500 millones de viajes por persona. Impresionante. O sea, entonces, vamos, el metro sí es una gran idea. Sí es una idea que... Ahora, y además le dan un tono más artístico. Por ejemplo, algunos... En Moscú hay un tren museo. El tren es un museo. Claro. Tú te subes a ese tren y vas viendo, es un museo con cosas bellísimas, históricas. Claro. Por ejemplo, en la Estación de Artes y Oficios de París hicieron una estación que parece un submarino. Entonces tú te dices, esto es un submarino. Son estaciones bonitas. Claro. Digo, en el propio metro en la Ciudad de México tenemos un metro donde se conserva
un templo al dios Ejecatl, que es Pino Suárez. O sea, dentro de la propia Pues estación del el- metro hay claro. una obra de arte. Oye, es el templo del dios Ejecatl. Claro, ahí y está. además en esta Ciudad de México, que cuando se pone este proyecto, te platicaba yo de Uruchurtu, pero también lo que se encontraron es que esta ciudad está sobre un terreno lacustre, ¿no? Todavía hay muchísimas, había en esa época, hace 50 años, todavía había mucho subsuelo gelatinoso, por llamarlo así. Y hay una historia tristísima justo cuando se hace la excavación de las estaciones que están atrás de la catedral y se encuentran con el Zompantli. El Zompantli, el güey Zompantli, el Zompantli incluso que los aztecas ya habían enterrado, no era el Zompantli que estaba, digamos, en el centro ceremonial, donde incluso terminan españoles y caballos, no, ese final de la conquista se destruye. Pero el anterior, el de Moctezuma y el Huicamina, está dentro de las entrañas de nuestra ciudad, porque nuestra ciudad es una ciudad arqueológica como muchas otras, tenemos muchas ciudades en una. ¿Cómo hacer para que el metro no destruyera el Zompantli? Desafortunadamente no se logra, solamente quedan los dos basamentos, las dos columnas, pero se pueden visitar, se puede ver, se acaba de rescatar una de ellas y tiene todos esos cráneos. Pero a lo que voy con el metro es, no podía no darse el avance, la idea genial que era un subterráneo, a pesar de lo que había. Muchas ciudades se han enfrentado a ello. La ciudad de Nueva York tiene verdaderos panales subterráneos, porque hay muchas estaciones que ya no se utilizan. En la década de los 80, cuando todos recordamos la criminalidad que tenía Nueva York, hay incluso una película que se llama The Warriors, donde las bandas y los chamacos que estaban dedicados al crimen se agazapaban en ese metro y lastimaban a la gente y lo grafiteaban, y parte urbana, parte de la impronta de esas ciudades. No se siempre fue entiende bueno. una ciudad moderna sin metro. No. Digo, hay algunas donde no se puede construir por el terreno o por el tamaño de la ciudad. Pero el metro es una parte fundamental de una ciudad, sin duda. Casi no crees que una ciudad sea moderna si no tiene su metro. Y ahora que dices de estas estaciones, hay una muy famosa en Nueva York, la de City Hall, que es una estación fantasma. Pasas, pero guardan sus vitrales, está iluminada. Entonces, la gente va pasando por la estación, no hay nada, salvo la antigua decoración, ya no se usa. Son esas estaciones fantasmas a las que te referías. Ahora, yo me pregunto, Isabel, y te lo pregunto a ti. Nuestro metro, nuestro tren urbano subterráneo, con sus 12 líneas, con sus más de 4,000 vagones, con sus 90 millones de viajes o de usuarios al año, ¿qué futuro tiene? Yo creo que debe de ser un buen futuro, porque las ciudades seguirán haciéndose enormes. Tenemos muchos trenes alrededor que están juntándose. El área metropolitana de la Ciudad de México es un estudio de caso. O sea, vienen a estudiar cómo es que somos una mancha urbana de ese tamaño. Claro que el subterráneo, yo creo que se ha ido dependiendo del terreno y de las distancias, se ha ido conjuntando con otro tipo de transportes, los trenes ligeros, los trenes que van, por ejemplo, el de Toluca no es subterráneo, el tren viene por arriba. Yo creo que se va a ir haciendo una red. Por cierto, ahorita que me estás diciendo, hay gente que colecciona esas tuberías, como, o sea, si tú ves el plano de cómo están las ciudades, esos túneles o esos gusanos, y es arte. No, y hay museos del metro. En Londres sí, claro. Hay un museo del subway. Por supuesto. Del tube, dicen los ingleses. Claro, porque resulta increíble pensar que por dentro van todos esos gusanos y demás. Pero yo sí creo que el futuro del metro es viable, es limpia. Si logramos que sea un transporte limpio, me parece que es bastante viable. Pues Isabel, podríamos seguir hablando de todos estos transportes, de trenes, trenes ligeros, trenes mayores y metro, pero el tiempo se nos ha terminado. Me da mucho gusto haber conversado contigo. Igualmente. Y a usted que nos escucha, muchas gracias por estar con nosotros en esta serie de Ideas Geniales. Gracias, buenas noches.